Doctor Eduardo Loaiza, gerente de Camacol, ¿cómo está usted? Bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. Nacho, un gusto saludarlo a ti, a todos los integrantes de la mesa y a todos los oyentes de Nos Contra la Noche, a todos los televidentes de Cosmovisión. Tenemos a un compañero de trabajo que su papá por estos días inició a construir su casa. Y muy bien. Cuando me decía, impactado, usted no sabe, Nacho, lo que nos pasó. Ahora se está construyendo mucho en estructuras de acero y se ha cambiado un poco eso por rapidez. El incremento, pero que la cosa más impresionante en los precios de aceros. Doctor Loaiza, ¿qué está pasando con los materiales de la construcción? ¿Realmente han tenido un alza así de considerable dado pandemia y ahora dado todas estas marchas que tenemos? Bloqueos. Claro. Nacho, vea, en el acero, Colombia no produce el 1% del acero mundial, o sea, Colombia no pone el precio, lo pone el precio el mercado internacional. El año pasado en la pandemia cayó la demanda, entonces muchas siderúrgicas en el mundo cerraron. Después llegó el invierno y acabaron de cerrar. Y eso no se ha recuperado ese mercado, porque entonces el mundo se ha recuperado en la dinámica económica y de construcción, pero no se ha recuperado la demanda suficiente. Y hay escasez hasta de su materia prima. Una de las materias primas del acero es la chatarra. Entonces hemos estado muy afectados, a veces con incrementos del 30 al 25% del acero. Para resumir el cuento de los costos de construcción, tuvimos una inflación el año pasado de 1,75 y los costos de construcción hoy van por encima del 7%, o sea, 3 veces el costo de vida, los costos de construcción. Doctor Loaiza, ¿y en todo? En todas las materias primas. ¿Promedio? Ese es el promedio, o sea que hay productos que han subido el 25-30%, el PVC, las resinas, las pinturas, los equipos electromecánicos, temas de domótica, y el acero es uno de los componentes y de los insumos que más ha subido, en general más del 7%. Entonces esos costos se trasladan al precio final de los inmuebles. El que compró sobre planos ha hecho un excelente negocio porque ve que las siguientes unidades se están vendiendo más caros, porque hay que trasladar los costos a los precios finales que faltan por vender. Entonces, eso le implica una muy buena valorización, porque la reposición de los inmuebles, construir lo mismo, está costando mucho más. Y el tema todavía se demora. En el caso de Antioquia, ¿qué insumos de la construcción están escaseando por cuenta de los bloqueos? Bueno, ya por el tema de los bloqueos, ya eso es un tema generalizado. Nosotros hoy tenemos unos 323 proyectos de edificaciones y de construcción en todo el departamento, el 75% en el Valle de Aburrá y un 10% en el oriente cercano. Más del 70% de todos los proyectos ya tienen algún grado de afectación, o tienen limitación para que lleguen los trabajadores, o se les están agotando los inventarios que tenían, o ya no les están suministrando al ritmo que tenían, o ya les anunciaron que ya no les van a llegar más suministro de insumos y materiales de construcción. O sea, en algún grado significativo de afectación ya están impactándose el 70% de los proyectos. Entonces ya empiezan a decirle a los contratistas, las empresas, vea, yo para el sábado, para la semana entrante, ya no necesito 500 trabajadores, sino 100. Y si esto sigue así, ya en 8 días, ni me mande 100, porque es que no tengo nada que ponerlos a hacer, porque el ladrillo no ha llegado, el bloque no ha llegado. Entonces el cemento tiene dificultades para ingresar, la ventanería tiene dificultades para ingresar, los elementos de iluminación tienen dificultades para ingresar. Hay muchos de esos elementos que vienen de puerto, por Buenaventura o por Barranquilla, materias primas para que aquí se produzcan, por ejemplo, pinturas, etcétera, o elementos de iluminación para armar las lámparas y poder entregar a las fábricas, y las fábricas el producto terminado a las obras. Y en general, el grueso, el 80% de todos los insumos y materiales de la construcción hoy tiene esa logística, dificultades o para tener materias primas o para entregar producto terminado a las obras y a los proyectos. Entonces, muy afectados, y el sector, de seguir así, la semana entrante estaría en muy buena parte paralizado. Y aquí lo lamentable es que la gente que contaba con sus viviendas en determinada época, eso se va a empezar a retrasar, y la gente después ya veremos las dificultades y los reclamos y los líos, porque la gente contaba para una época con sus viviendas, para usarlas, para disponer de ellas, y va a tener que seguir pagando arriendo,
o los extracostos de los proyectos, y aquí la gran pérdida es el empleo y los ingresos para los trabajadores. En la construcción, como en muchas actividades, si no se trabaja, no hay ingresos. ¿Empleos en riesgo cuántos? ¿Cuántos qué, perdón, José? Empleos en riesgo. Los cerca de 180.000 empleos directos que hay hoy, hay directos en las obras de construcción. Cada minuto que pasa, cada día que pasa, sin la normalización de los suministros a las obras, estamos en riesgo de que las obras ya se empiecen ya a ir apagando, a ir paralizando, y los trabajadores para la casa, y sin nómina y sin mercado. Usted mencionaba que se pueden presentar sobrecostos por esas detenciones que se están presentando. Esos sobrecostos en las viviendas que ya fueron compradas, que están siendo retrasadas, ¿quién los va a asumir? ¿Los va a asumir el comprador, quien va a tener que pagar un poco más mientras espera que le lleguen esos insumos y se pueda continuar con la obra? No, el comprador, cuando compra sobre planos, tiene la ventaja de que se le congela el precio y se le respeta el precio independiente de lo que pase de ahí en adelante. Eso son pérdidas para las empresas del sector, eso es una pérdida de valor. Es una pérdida de patrimonio, es una pérdida en los PIGs de las empresas del sector, tanto industriales como constructoras. Pero para las siguientes unidades, para los siguientes proyectos, vamos a tener un encarecimiento de los inmuebles y de las viviendas, indudablemente. Y las personas, como no van a recibir los inmuebles en su oportunidad, sino después, van a estar pagando arriendo 1, 2 o 3 meses adicionales, con lo que no contaban. El perjuicio es para todo el mundo. ¿Por qué manifiestan ustedes? A ver, de pandemia llevamos 15 meses, de bloqueos un mes. ¿Por qué manifiestan que este mes de bloqueos ha sido más duro que todos los meses que llevamos de pandemia? Porque en las cuarentenas decretadas en marzo del año pasado, el sector que primero reinició en abril fue la construcción, porque el sector construyó unos protocolos y se le presentó al gobierno nacional y le mostró que en otros países como en Asia y en Europa, donde ya iban más adelante en la pandemia, un sector que no había parado o había parado 8 o 10 días había sido la construcción, porque trabaja por cuadrillas, puede trabajar por turnos, porque trabaja en al aire libre, en sitios espaciados, porque usted puede distribuir en etapas y en pisos y en inmuebles y en apartamentos los trabajadores. Y usted con unas adecuaciones y unos protocolos estrictos de bioseguridad podía conservar la vida y la salud de los trabajadores. Y eso se hizo. El sector se reinició en forma gradual, segura, con un cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad. Y el sector no se volvió una fuente de focos de contagio. Y eso fue muy importante. Entonces el sector rápidamente volvió a reactivarse y volvió a recuperar su ritmo. De hecho, nosotros en marzo del año pasado teníamos unos 142.000 trabajadores en el Valle de Aburrá vinculados a las obras. Hace un mes que empezaron estos paros y estos bloqueos, teníamos ya 156.000 trabajadores vinculados a las obras de construcción en el Valle de Aburrá. Ningún sector de la economía en Antioquia, y esto también sucede a nivel nacional, en este año había recuperado el 100% de los empleos y había incrementado el número de personas trabajando. Pero en un mes de bloqueos, cuando no hay suministro, entonces empiezan las pérdidas de las empresas y al tener los bloqueos no se rompe la cadena de suministro y de insumos y materiales para las obras, y entonces ahí es donde hemos tenido más afectación que en un año de pandemia por un mes en donde se corta toda la cadena normal del suministro de materiales para la construcción, insumos, desplazamiento de profesionales y desplazamiento de maquinaria y equipo para las obras, porque no pueden llegar. Eduardo Loaiza, entonces lo que podemos prever es una desaceleración en este importante ramo de la economía, en la construcción. Vamos a ver, se va a desacelerar. Y mi segunda pregunta, ¿cómo están las tasas de interés en la actualidad? Nosotros el año pasado, entre abril, mayo y junio, tuvimos unas caídas del 50, 60 y 80% en las preventas sobre planos. Se recuperó en el segundo semestre, en parte por la inflación baja, tasas de interés históricamente las más bajas. Hoy estamos hablando de tasas en promedio de crédito hipotecario del 9%, pero hay bancos que ofrecen tasas desde el 7,5% en adelante. Eso es menos de la mitad de lo que eran las tasas hace 10 años. Y en algunas líneas incluso más baratas en leasing.
los subsidios del gobierno nacional, los plazos para pagar la cuota inicial, las facilidades. Eso constituye un paquete que indudablemente hace que la gente en épocas de crisis como el año pasado y desde la Primera y Segunda Guerra Mundial y en la crisis del subprime en Estados Unidos, en la crisis inmobiliaria en Europa, en España, el sector de la construcción se vuelve un refugio para la inversión porque genera estabilidad, genera tranquilidad y genera rendimientos a largo plazo. Entonces, el sector tuvo esa recuperación en el segundo semestre en preventas y este año iniciamos muy bien en el inicio de construcciones para cumplir con esos compromisos que se prevendieron el año pasado. De hecho, ahora en el mes de abril, en preventas, comparado el mes de abril de ventas de vivienda nueva sobre planos frente al mismo mes del año pasado, tuvimos un incremento de un 86% más ahora en abril del 2021 frente a abril del 2020, por todas esas condiciones favorables. Entonces, las tasas de interés, los plazos, las facilidades, los incentivos, las exenciones, la concurrencia de subsidios, etcétera, han hecho que el sector se constituyera en la esperanza de la reactivación de la economía. Gerente, ¿qué piensa usted acerca de ese proyecto de ley pues, que ya fue rechazado, pero que implicaba que se trasladara el aeropuerto Olaya Herrera hacia otro punto y que se construyera un Central Park en la ciudad de Medellín? No solamente por lo que implicaría la construcción de esa obra, sino para las consecuencias en construcción que hubiera supuesto para la ciudad de Medellín. ¿Qué cree usted que hubiera pasado con la capital antioqueña? No, pero vea, yo aclaro que ahí no ha habido proyecto de ley. Yo creo que es una iniciativa en el Consejo que se presentó, que era más para crear una empresa industrial y comercial del Estado, la actual corporación o institución, que es a manera de una secretaría que maneja el aeropuerto. Ese es un tema un poquito independiente, lo que pasa es que se asoció con el tema de parque o aeropuerto y es un tema parecido pero distinto. Nosotros hemos dicho que es que el aeropuerto La Herrera y tiene que ver es más con el aeropuerto José María Córdoba y que no es un tema que se cierra o se hace por decreto ni por una decisión política, sino por temas técnicos y de mercado. Me explico. El plan maestro del aeropuerto José María Córdoba contempla la segunda pista para el año 2034, 2035, 2036, excepto que se adelante su construcción por la necesidad dada en términos de o mayor número de operaciones o mayor número de pasajeros. Y eso se está dando. O sea que en el plan maestro del aeropuerto de Río Negro se está adelantando entre 6 y 8 años la necesidad de la segunda pista. Hasta que nosotros no tengamos una segunda pista en el aeropuerto José María Córdoba, no se puede ni pensar en cerrar la operación del Olaya Herrera. Pero tampoco significa que toda la operación del Olaya Herrera quepa en el aeropuerto José María Córdoba. Allá no caben las escuelas de aviación. No cabe la aviación deportiva. Entonces, una parte de la comercial sí podría ir para allá, pero hoy colapsaría el aeropuerto de Río Negro. O sea que ese tema depende de otras condiciones que son de por lo menos una década para que se den esas condiciones. Loaiza, como siempre, muy amable por habernos acompañado. Esperemos que los precios no vayan a subir considerablemente, que tengamos una estabilidad, porque realmente es mucho el trabajo que se genera ahí. Obviamente, Nacho, ¿eso qué castiga? A los compradores futuros. Claro. Porque ya compró. Sí. Pero a los compradores futuros los castiga. Pero debemos de pensar que en un futuro cercano, digamos, si para todas estas marchas y todo esto, vuelven a nivelar precios, cuando se empieza a regularizar el transporte de todos estos productos. Esperemos que si las cosas no se demoran mucho, se puedan volver a normalizar y que no lleguemos a puntos de donde los daños sean irreparables, porque realmente lo que hemos dicho es, sí, hay derecho a que la gente proteste pacíficamente, pero no hay derecho a que impida que los demás trabajen, hagan empresa y construyan país. Doctor, ahí es donde necesitamos que no más bloqueos, porque están acabando el empleo, están acabando las empresas y están acabando el país. Doctor Loaiza, usted nos hablaba de demoras en las entregas. A la fecha, ¿ya se tiene algún promedio de cuánto más se están demorando las entregas por cuenta de los bloqueos? No, es que, por ejemplo, algunas barras de acero que vienen del centro del país no pueden llegar. Algunos materiales que vienen de Puerto de Buenaventura para muchas fábricas antioqueñas para producir no han podido llegar. Mucho del cemento y el concreto que viene del centro del país o de las plantas de cemento que están en la periferia de Antioquia con muchas dificultades.
represamientos de más de 5.000 toneladas de cemento. Eso lo dice todo. Entonces toda la industria tiene represamientos, y no solo la industria del sector, sino prácticamente todo el sector empresarial colombiano. Paisa, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, encantado de saludarlos de nuevo. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Nos Cogió la Noche. Gracias, Duera.